El día de hoy tenemos el gusto de tener al maestro Christopher Zaragoza Moreno. Él es egresado de la licenciatura y de la maestría en física aquí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Estuvo en un intercambio en un semestre durante su maestría en el CIMAT en Mérida de Yucatán. Actualmente se encuentra laborando como asistente de investigador en el MSTP y se está preparando para ingresar al doctorado. Entre sus intereses de investigación está la teoría cuántica de campos, la topología, la geometría algebraica, así como los hiperespacios de continuo y la física relativista. Entonces, pues adelante, Christopher, los micrófonos son tuyos. Gracias. Espero que se escuche bien. Bueno, Sí, pues sí se entiende. como bien decía, mejor, pues yo bien vengo a hablarles un poco sobre las TQFTs, lo que son las teorías topológicas cuánticas. La plática voy a dividir esto en tres puntos, que sería hablar un poco sobre conceptos básicos de campos y cuántica, unas nociones básicas de teoría de categorías y por último, quisiera encontrar o definir las TQFTs como elementos de la teoría de categorías. Entonces, para empezar, pues tenemos que las TQFTs o las teorías de categorías son más pensamiento teórico dentro de la mecánica cuántica que que es cosas que cambian con la forma del espacio. ¿Cuáles? La homotopía, la homología, la topología, profesora y entonces, pero para entender mejor, yo me gustaría empezar a algunos conceptos que hay detrás de primero, una definición sería que en física un campo representa la distribución del espacio-tiempo o del espacio-temporal de una magnitud física. O sea, en sí el campo es una propiedad que puede medirse en el entorno de cada punto de una región del espacio para cada instante de tiempo. Y matemáticamente también los campos se representan mediante una función definida sobre una cierta región. Entonces, a esa magnitud física en cada instante o cada punto de tiempo. Algunos ejemplos de campos que conocemos en la física se tienen como el campo electromagnético, que es este campo donde para estar observando el campo eléctrico y el campo magnético, pero en física existe el campo dimensional. Y pues, el campo gravitatorio es un proyecto de campo. Estos dos campos se encuentran en el territorio de física clásica. Y un ejemplo igual es el campo de fuerzas física cuántica. Pues esto se trata como distribuciones del espacio-tiempo consistente en la medición de los operadores de campo sobre una determinada tiempo toma cierta distribución. Ahora, ya que se entiende más o menos la definición o el concepto de campo, pues introducimos ahora a lo que es la teoría de campo. La teoría de campo describe la dinámica de los físicos con un conjunto de principios técnicos, prácticas, eh, o técnicas matemáticas que permiten estudiar la dinámica y distribución espacial de los campos físicos. Una teoría de campos
permite describir específicamente cómo cambia un campo físico, una física social, un campo, con el tiempo, interactuando consigo mismo e interactuando con el entorno. Algunos ejemplos de teoría de campos, está la teoría clásica de campos, que describe la dinámica en los fenómenos físicos macroscópicos, teoría de campos, que ya mencionamos anteriormente, el campo gravitatorio, campo electromagnético, y el otro es la teoría cuántica de campos. Al final de cuentas, una teoría cuántica de campos es una disciplina que aplica los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campos continuos. Un ejemplo sería el campo eléctrico, que tenemos la cuantización del campo eléctrico. Y es decir, digamos, que si el espacio-tiempo se deforma o se contrae, las funciones de correlación que tenemos, ¿qué serían en otras palabras las funciones de correlación? Serían valores esperados en el vacío de los productos ordenados en el tiempo de operadores de campo. Y estas funciones de correlación no van a cambiar. También, en otras palabras, que estas funciones de correlación no dependan de la métrica del espacio-tiempo. Al final, a grandes rasgos, la topología también estudia la deformación del espacio, por lo que, digamos que en este contexto, en estas palabras, de QFT estudiaría sobre espacios-tiempos curvos, ya que existen deformaciones, y digamos que, en otras palabras, las QFT son herramientas que nos permiten estudiar temas eh, con los principios de la mecánica cuántica, y que además estos sistemas no son sensibles a los cambios del espacio-tiempo. Un ejemplo sería que en el espacio-tiempo de Minkowski, ya que este se puede contraer, entonces, y es un espacio plano, entonces no tiene mucho sentido estudiar unas hipotéticas. Entonces, tratamos de estudiar en otros espacios donde sí existe algún cambio, alguna curvatura de este tipo de teorías, donde ya podemos decir existen más cosas que estudiar. Ahora, hablaré un poco también sobre unas nociones básicas de teoría de categorías, más que nada para introducir a las TQFTs desde un punto de vista categórico y preciso. Entonces, en categoría se define algo que se llama una categoría. Es algo más un concepto matemático que otra cosa. Y esta categoría es una clase de objetos que coinciden, que los cuales vamos a denotar objetos de C, la categoría C, por ejemplo. Esta categoría también va a incluir que para cada objeto se puede definir un concepto o una forma de relacionar objeto con el otro. Y por lo regular se denota con una función, si fueran flechas, al final de cuentas. Y para cada terna de objetos, donde podemos decir X, Y, Z, por ejemplo, existe una regla de asignación, la cual vamos a llamar también posición, tal que cumple la propiedad asociativa, y además cumple que para cada objeto en C existe un único morfismo, que lo vamos a llamar identidad, tal que cuando lo pongas tanto por la izquierda o por la derecha, pues funcione como una función identidad. Tal cual, la definición de categoría no es exclusiva de funciones. Lo que pasa es que la mayoría de los ejemplos de categorías terminan siendo espacios que se relacionan mediante funciones. Algunos ejemplos de eso, precisamente, es, por ejemplo, la categoría de conjuntos, la categoría set, en cual los objetos serían conjuntos, las funciones serían funciones de conjuntos, y la composición terminaría siendo la composición usual de funciones. Otro ejemplo está la categoría de espacios topológicos, top, la categoría top, la cual los objetos
terminan siendo espacios topológicos, las funciones o las formas en que vamos a relacionarlos terminan siendo funciones continuas, a eso ya le pedimos funciones continuas, y la composición es una composición usual de funciones. De hecho, en el lenguaje de categorías existe lo que se llama isomorfismos, los cuales, en cierto modo, se puede asociar a un isomorfismo, una biyección, por ejemplo, en las categorías C, o un isomorfismo en la categoría TOP, se puede asociar al homeomorfismo. Y en una categoría de grupos, anillos o R módulos, pues los objetos, como bien dice su nombre, una categoría de grupos, el grupo, anillos, la estructura del anillo de asociado a un conjunto, un R módulo, la estructura del R módulo asociada a, para un anillo R, y al final de cuentas estas son estructuras algebraicas. Y para no perdernos, pues prácticamente si no se tiene muy bien el concepto de R módulo, por ejemplo, pues es como la generalización de un espacio vectorial. Entonces, otra forma que ya tenemos, cuando ya tenemos bien en claro qué es una categoría, buscamos la forma de relacionarlas una con otra. A eso se le llama un funtor. Un funtor covariante, o también así llamado simplemente funtor, es una asignación que cumple que a cada objeto en la categoría de ida le voy a asignar un objeto en la categoría de llegada. A cada morfismo le voy a asignar un morfismo en la categoría de llegada. Y a la función identidad que tengo en la categoría, cuando yo lo mande con el funtor, lo voy a asignar a una función identidad del objeto de llegada que me haya mandado el funtor. Y vamos a tener que, cuando yo tenga composiciones, y por otra parte, un funtor covariante va a ser que cumpla todos los puntos anteriores, a excepción del segundo y el cuarto. En su caso, vamos a pedir que si yo tengo un objeto que está asignado de X, un funtor cotavariante, le pedíamos que cada morfismo X que va asignado de X a Y, se le asigne un morfismo F, pero ahora va a ir al revés. En vez de ir de F de X a F de Y, vamos a pedir que vaya de F de Y a F de X. Y al final también lo mismo va a pasar con la composición. Va a seguir abriendo composiciones, pero ahora va a ser al revés. Ok. Ahora, algo importante que quiero enfocar de categorías son las categorías monoidales. Al final de cuentas, esto es una categoría que contiene un funtor que se asocia más que nada al producto monoidal o al producto tensorial de dos espacios, y además tiene un objeto distinguido y tales que para cada objeto se va a definir morfismos, isomorfismos, al final de cuentas, que a este objeto distinguido y, que podría interpretarse como una identidad, cuando yo lo opere con cualquier objeto en la categoría C, a través de este producto monoidal, va a ser isomorfo al objeto A dentro de la categoría C. Y de la misma manera, opere tanto por la izquierda o por la derecha, voy a tener isomorfismos. Y para cada tercia de objetos va a existir también un objeto un morfismo, perdón, que va a ser un isomorfismo, que va a dar la noción o la idea de asociatividad.
De la misma manera, ¿no? Tenemos una propiedad que se llama propiedad triangular, que tenemos el siguiente diagrama conmutativo para el objeto y un diagrama de pentagrama. Al final de cuentas, esto en algunos libros, en algunos contextos lo encuentran como un pentágono, pero por el espacio de la diapositiva decidí mejor ponerlo como un rectángulo, pero al final de cuentas, este morfismo lo que me dice es que tengo cuatro grupos de asociatividad, entonces todas las posibles asociatividades que pueda formar siguen siendo válidas. Puedo ir de una asociatividad a otra a través de estos morfismos, que al final de cuentas también son isomorfismos, y no tengo ningún problema con ello. Esta categoría monoidal se dice trenzada si existe algún objeto, bueno, un morfismo, perdón, que sea isomorfismo, que cuando yo opere A con B con el producto monoidal, sea isomorfo a operar B con A. Y este, esta categoría también se dice simétrica si el, este morfismo, cuando yo lo componga, me dé la identidad en el objeto A producto con B. Bueno, entonces, el nombre de trenza viene de precisamente de la categoría de trenzas. Esta categoría, al final de cuentas, es una categoría donde los objetos, desgraciadamente no puedo escribir aquí, pero los objetos serían los números naturales, los homeomorfismos se definen en el grupo de trenzas de n elementos y cuando el objeto es el mismo, o sea, va el morfismo de n con n, y cuando sean números diferentes, el morfismo va a ser vacío. Y la composición, al final de cuentas, va a ser la operación de grupo. Al final de cuentas, esto es un grupo. Entonces, la categoría de trenzas va a tener un grupo, una operación de grupo, y eso vamos a definir como nuestra composición. He ahí un ejemplo de una categoría que es monoidal, porque al final de cuentas es monoidal, y que también es trenzada, pero que no necesariamente es, sus morfismos no son funciones, ni su composición es la composición usual de funciones. Entonces, una categoría importante que es monoidal es la categoría de bordismos orientados n-dimensionales, ya que los objetos son las variedades diferenciables orientables n-1 dimensionales. Eh, los morfismos los tendríamos como dos objetos, dos objetos que sería la clase orientable de bordismos o de es decir, de una variedad diferenciable compacta, orientable, donde la frontera de ambos sea la unión disjunta de ambos objetos, y toda esta clase, que vamos a llamar bordismos, serían los morfismos en los que los vamos a relacionar. La composición, al final de cuentas, terminaría siendo igual, entre dos morfismos sería la unión de pegado. Al final de cuentas es como si yo tuviera un objeto, agarro la frontera de uno, agarro un pedazo del otro igual en el borde y los pego. Al final de cuentas es como pegar, es como si estuviera yo haciendo como una plastilina con otra y lo pego. Y la estructura monoidal pues sería un producto definido como una unión disjunta, donde el espacio, el conjunto vacío, terminaría siendo la unidad de esa categoría monoidal. Entonces,
Y otra definición importante antes de partir a las TQFTs, pues serían el, un funtor, cuando yo tengo dos categorías monoidales. Un funtor se dice monoidal si existe un isomorfismo que va entre el objeto distinguido o identidad de la categoría D a la imagen bajo el funtor del objeto distinguido dentro de la categoría C. Y que para cada elementos A y B existe un morfismo, que sería un isomorfismo, que va entre operar las imágenes de los funtores de dos objetos A y B con el producto monoidal de la categoría D y que sea isomorfo a operar primero los dos objetos con el producto monoidal de la categoría C y en la imagen bajo el funtor. Entonces, si C y D, que son categorías, son simétricas, se dice que el funtor es simétrico si con la función anterior y la función asociada a la simetría de la categoría monoidal se comporta bien bajo composiciones, que cumple la regla de composición que les estoy mostrando a continuación. Ok. Por último, también quisiera hablar, entonces, introducir a lo que son las TQFTs desde un punto de vista categórico. Antes que nada, en un contexto, las TQFTs se empezaron a construir a la par de las QFTs o de las teorías topológicas, teorías cuánticas de campo. Estas empezaron a través de los lemas de Michael Atiyah, que empezaron como que la idea de categoría, pero no la habían asociado tal cual, y empezaron a hacer ejemplos de dimensiones cero, dimensiones uno, dimensiones 2, donde la categoría de bordismos estaba en dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3, pero ya cuando se formalizó, se dio una definición de una TQFT. Una TQFT es un funtor simétrico monoidal que va de la categoría de bordismos orientables a la categoría de R módulos. Entonces, yo puedo tener una TQFT, ¿sí? Puedo construir un funtor simétrico monoidal que vaya de esa categoría de bordismos, que es una categoría monoidal, a la categoría de remodos. Y la categoría de remodos también termina siendo una categoría monoidal. Entonces, este es un gran paso porque todo el contexto que había hecho Atiyah con sus lemas se pudo sintetizar en un punto de vista matemático con las teorías de categorías. Entonces, y ya por último tenemos que si se remueve la condición de orientabilidad en el borde de la categoría de bordismos semiorientables, entonces se obtiene la categoría de bordismos n-dimensionales, sin el OR, que esta tiene como objetos a las variedades cerradas n-dimensionales y como morfismos a los bordismos que hay entre ellos. Entonces, con eso se puede definir una TQFT, que es un funtor simétrico monoidal que va de esta categoría de bordismos sin orientabilidad a la categoría de remódulos. ¿Qué quiere decir? Que si al final de cuentas yo tengo el funtor olvidadizo, ¿qué quiere decir ese funtor olvidadizo? Que yo puedo dar una variedad orientable y olvidarme de la orientabilidad y ya cae dentro de la categoría de los bordismos que no, sin contar orientabilidad. Entonces, cualquier TQFT no orientable induce uno que sí sea orientable. Entonces, con esta teoría de categorías y usando este enfoque de las TQFTs, entonces yo puedo aplicar todo lo que conozco o lo que sé de teoría de categorías a, ejemplo, si yo quiero saber de dos TQFT son equivalentes, pues tengo que probar que los funtores son equivalentes o que existe una transformación natural que va dentro de un funtor a otro. Si yo quiero construir
olvidarme la orientabilidad, puedo construir esto y de esa manera uno puede introducirse en este mundo de categoría de las TQFTs al mismo tiempo que uno se introduce en el mundo categórico. Y el mundo categórico es bastante amplio, o sea, abarca desde topología algebraica, geometría algebraica, física matemática, teoría de nudos. O sea, en ese contexto, esto es, más que nada es una introducción a las TQFTs y pues no me queda más que decir que gracias. Ok, gracias, Christopher. Pasamos a dudas y preguntas. Pueden abrir los micrófonos y hacer la pregunta. Eh, o pueden escribirlo. En el caso en el que no puedan abrir micrófonos, pueden escribirlo en el chat y yo lo puedo leer. Ah, yo quisiera preguntar algo. Sí, adelante. O sea, no sé si entendí bien porque me perdí un poquito al principio, pero o sea, en la categoría esta de cobordismos y en una topológica quantum field theory, yo puedo recuperar las cosas que ya sé de teoría cuántica de campos. O sea, puedo recuperar una integral de Feynman o una amplitud de decaimiento. O sea, ese tipo de cálculos los puedo recuperar en una topológica quantum field theory. Mm, bueno, hasta donde yo he visto y he leído en los libros de TQFT, sí se puede recuperar, porque al final de cuentas, eh, cuando uno va avanzando en la forma clásica en teoría en TQFTs, empiezas a construir todas esas cosas que dices, pero llega un momento en el que en que llega un Michael Atiyah a definir unos lemas que prácticamente son las definiciones categóricas que estamos considerando. Entonces sí se puede construir de nuevo. Lo que pasa es que como ya se construyó, usualmente no se hace dentro de la teoría, sino se trabaja más a fondo con el lenguaje categórico, pero en esencia se puede. Es que me interesa saber cómo le hacen para definir la medida de Feynman. O sea, ¿existe esa noción en las TQFTs? Pues honestamente no estoy muy familiarizado en esa parte de las TQFTs, más me he enfocado en el estudio categórico, pero este, uno supondría que sí, porque al final de cuentas es la misma teoría. Gracias, gracias. Oh, hola, hola, buenas tardes. Vamos para como comentario, yo creo que tiene algunas restricciones la TQFT. O sea, creo que hubiera estado bueno también que pusieras tal vez un ejemplo así de Sigma Model, así uno sencillo para que se pueda ver en dónde es el rango, ¿no? de esta teoría. Porque como comentas, tiene que ver con invariantes topológicos y no mencionaste alguno. O sea, mi pregunta, no sé si sepas cuál es uno de los invariantes topológicos que te pueda interesar en tal vez algún ejemplo concreto de- de- digo, Si no en tengo a las la mano, TQFTs que sean interesantes. sí, digo, no tengo realmente un ejemplo en concreto sobre ellos, pero sí, me imagino que sí hubiera estado mejor poner algún ejemplo en concreto. Más que nada, yo quería enfocarme pues, en la definición básica de TQFTs. Pero sí tienes razón, de que hubiera quedado bien un ejemplo en ese sentido. Sí, sí, digo, para ver el potencial pues de las Sí, sí. TQFTs desde el punto de vista categórico, porque yo no conozco esta noción vista desde el punto categórico, claro.
ahí me pierdo con las definiciones y, y creo que tal vez un ejemplo hubiera quedado mejor. Pero de ahí todo bien. Gracias. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Ok, bueno, si no hay más dudas, bueno, le agradecemos mucho a Christopher. Y pues yo creo que sería todo por el seminario del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a Christopher. Le vamos a hacer llegar también su Sí, constancia de participación. yo tengo Ah, una sí, pregunta. sí. Quisiera saber si va a haber más seminarios de más horas de este tema, teoría cuántica de campos. Vamos a hacer el esfuerzo. Estamos intentando diversificar los temas. Este, entonces, sí, sí, esperamos que sí haya más seminarios al respecto. Gracias. No, de qué. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos la siguiente semana.